De vez en cuando podríamos iniciar con una invitación al Señor a que venga y se quede con nosotros mientras conversamos. Quizá alguien dirá que podríamos poner una así aquí a la par mía para decirle al Espíritu Santo, siéntate aquí a la par mía, Espíritu Santo, porque yo necesito que tú me des la luz, que me des la claridad en tu palabra revelada. No que me des una nueva revelación, porque no estamos esperando nuevas revelaciones, sino que la luz del Espíritu de Dios nos ilumine para que podamos entender, para que podamos comprender y también para que nos sea posible transmitirle a usted, amigo oyente, amigo que está ahí con nosotros pendiente de este momento en que nos asomamos a la ventana del mundo de la Biblia para poder darle continuidad a esta plática acerca del Evangelio de Juan. Aquí en el capítulo 2, recién la semana pasada, estuvimos hablando acerca de cómo Jesús hizo esta primera señal el día de las bodas de Caná, y estuvimos platicando bastante acerca de las bodas y todo el ritual de las bodas, cómo se da allá en el Medio Oriente. Muy interesante porque estuvimos haciendo alusión a la parábola de las 10 vírgenes que aparecen en Mateo 25, y espero que nos haya quedado claro el concepto. Ahora, en esta ocasión vamos a continuar siempre con este capítulo 2 del Evangelio de Juan, que también dijimos que los estudiosos de la Biblia le conocen como el ciclo de Caná, porque empieza en Caná y va a terminar en Caná, Caná de Galilea. Del capítulo 2 hasta los últimos versículos del capítulo 4 va a terminar en Caná. Por eso se le conoce como el ciclo de Caná. Ahora, en este ciclo de Caná, pues lo primero que vemos es las bodas y la primera señal que el Señor hizo. Pero ahora vamos a ver un par de detalles que se dan alrededor de el momento en que el Señor Jesús va a llegar a Jerusalén y va a purificar el templo y va a demostrar el celo que él tenía por la casa de su padre, por su casa, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, dice en este Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo número 12, dice, después de esto, recuerde que esta expresión, después de estas cosas, después de esto, 3 días después, tiempo después, unos días después, es característico de este Evangelio de Juan. Entonces acá dice el verso 12, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Póngale atención a estas palabras. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias a Dios, como le digo, que podemos leer estos versículos del verso 12 al 25, y espero que podamos tener una buena conversación alrededor de estos versículos que hemos tocado, que hemos leído. Le invito a que se acomode, a que agarre su taza de café o su limonada o su té frío
dependiendo de lo que usted esté tomando en este momento. Y no se olvide que este programa lo transmitimos en YouTube, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, como en Facebook. En cualquiera de las plataformas usted nos puede ver, nos puede seguir y edificarnos juntos en el estudio de la palabra del Señor. Recuerde que este servidor suyo tiene un compromiso con Dios, con su palabra y también con usted. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón que nunca me vaya a desviar yo de la verdad, y que cada vez que yo hable su palabra, lo hable en verdad, hable la verdad de la palabra de Dios, porque es una cosa muy importante para usted y para mí, el que seamos cimentados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, pues acá lo primero que encontramos es una realidad geográfica. Un detalle muy importante en este evangelio es que la realidad de la geografía se hace ver acá, porque dice, después de esto, ¿después de qué? Naturalmente después de las bodas de Caná. Una vez que terminaron las bodas, ya le dije que se terminaba en 7 días, se desarmó todo, se empinaron las ollas, como diríamos en mi cantón, se acabó todo, se limpió el piso, se reordenó y no quedó señas de nada. Los novios se fueron, o mejor dicho, los esposos se fueron a su lugar, a su casa nueva. Y bueno, ahora todos los amigos, los invitados, la gente de confianza, empezaron a volver a sus lugares. Pero mire qué interesante, porque dice, descendieron a Capernaum. Geográficamente esto es verdad, porque acuérdense que Galilea está en las montañas y se conoce como la Alta Galilea, porque está en las montañas de Galilea, y allá en algún lugar en medio de esas montañas se encontraba la región conocida como Caná. Ahora entonces, Capernaum está a las orillas del lago de Genesaret, o sea, es el que se le conoce como el mar de Galilea también, que es el lago Genesaret, y está en una parte muy baja. De hecho, es una de las partes que están por abajo del nivel del mar. Entonces, por eso dice descendieron, porque tenían que bajar alrededor de 30 kilómetros, amigo. 30 kilómetros de distancia entre Caná, no Canaán, sino Caná de Galilea, para la región de Capernaum. Si usted traza una línea recta entre Caná y Capernaum, la distancia que usted va a ver son unos 25 o 30 kilómetros. Pero recuerde que no viajan en línea recta, porque son montañas, caminos sinuosos, veredas, calles. Entonces, y 30 kilómetros era el promedio de distancia que se viajaba en un día. Entonces, el viaje de Caná a Capernaum no se dio ahí en media hora, no, eso fue un viaje largo, un viaje de que tomó día y medio por lo menos, porque Jesús iba acompañado de sus hermanos, su mamá, sus discípulos, iba un buen grupo de personas, pues, y yo me imagino que algunos quizás hasta llevaban niños, llevaban sus bestias. Bueno, Jesús no viajaba solo. Jesús siempre viajaba acompañado de una multitud de personas. Y como le digo, todos habían subido a Caná, a las bodas. Y ahora ellos van de regreso. Y bueno, ese camino de regreso pues se tardó más de un día para descender a Capernaum. Y luego se quedaron ahí en Capernaum algunos días. Dice no muchos días. Podría haber sido una semana. La expresión no muchos días podría significar 3, 4 días o podría significar una semana. Pero la cosa es de que estuvieron allí porque Jesús siempre estaba enseñando a la gente. Acuérdense que Capernaum era como que dijéramos el centro de operaciones del Señor Jesús. Capernaum. Entonces ahora, estuvo ahí con sus discípulos. Hay un detalle muy importante también acá, que Jesús en ningún momento va a llamar a su mamá como mamá.
Y también el nombre de ella no aparece en este evangelio. No sé si yo se lo dije la semana pasada, pero el nombre de la mamá de Jesús no aparece en este evangelio. Sabemos el nombre de su mamá porque en otros evangelios aparece, como en Lucas y en Mateo, aparece que su mamá se llamaba María. Pero aquí en este evangelio no aparece el nombre de su mamá. Siga usted leyendo, lea todo el evangelio si gusta y va a ver que solamente dice su madre, la madre de Jesús, su mamá y sus hermanos. Más adelante vamos a explicar las razones. Cuando lleguemos a ese punto vamos a encontrar las razones, vamos a explicarlo, por qué acá no aparece el nombre de ella y por qué en ningún momento también Jesús le llama mamá a la mamá, a la que era su mamá terrenal. Así que ahora pues en el verso 13 ya nos vamos a introducir al momento en el tiempo y en el espacio en el cual Jesús y sus discípulos han entrado a la ciudad de Jerusalén. Hermano, amigo, 130 kilómetros por lo menos, 130 kilómetros entre Capernaum y Jerusalén. Se cree que el promedio de distancia que se viajaba en aquellos días era unos 30 kilómetros al día. De hecho, todavía en las grandes rutas de caravanas, donde existen esos lugares que tuvimos nosotros oportunidad de conocerlos en Asia Menor, en Turquía, esos lugares donde descansaban las caravanas, estaban a una distancia entre 30 y 40 kilómetros. Cada 30 kilómetros había un lugar de esos donde habían establos, había comida, había lugar para que se bañaran, era como un oasis, esos los sitios donde las caravanas descansaban. Estaban a unos 30 o 40 kilómetros de distancia, porque era la distancia que se consideraba que un animal, que una bestia de carga, podía viajar en el día. 30, no más de 40 kilómetros. Así que ellos, si estaban a 130 kilómetros de distancia, si estaban a 130 kilómetros de distancia, quiere decir que gastaron unos 4 días para llegar de Capernaum a Jerusalén. Claro, uno lee el Evangelio y uno dice, ¿cómo es que en un instante está en Capernaum y luego ya está en Jerusalén? Lo que pasa es de que hay detalles que no se dicen porque no importan. En este Evangelio de Juan, donde lo que importa es la teología de Juan, la teología, el hecho de que este es el Evangelio de las señales que manifiestan, que confirman la divinidad de Jesús. Entonces no importa el orden en que sucedieron las cosas, sino que a nosotros nos sorprende que están en Capernaum y de repente dice, subió Jesús a Jerusalén, subió. Oiga, qué interesante otra vez la geografía, subió. ¿Por qué? Porque de Capernaum, que se encuentra bajo el nivel del mar, como le dije, es una aldea, un pueblo a la orilla del mar de Galilea, subió porque Jerusalén se encuentra en lo alto de las montañas. Acuérdese que el Jebuseo habitaba ahí en los días de David. Jebús eran las montañas de Jebús y en medio de todo se encontraba la montaña, una de las montañas más altas que se le conocía como el Monte de Sión, donde estaba asentada Jerusalén. Y uno de los salmos precisamente dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, porque Jerusalén estaba rodeada de montes, eran montañas. Entonces cuando, como muy interesante pues cómo aplica aquí los términos geográficos, subieron, subió, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Otro detalle también que encontramos aquí, que en su momento lo vamos a explicar, es que el escritor se refiere a los judíos. Fíjese, a los judíos, la Pascua de los judíos. Hay una razón por la cual el escritor se refiere a ellos como los judíos. Fíjese que aquí en este evangelio ya no se menciona ni los escribas, ni los saduceos, ni los fariseos,
ni nada de eso. Eso ya no se menciona por algunas razones que luego las vamos a explicar. En este momento no. En su momento vamos a explicar la razón. En este momento lo que nos interesa es que Jesús llegó con sus discípulos y entró al atrio del templo. Y cuando entró al atrio del templo se encontró con el negocio de los sacerdotes, el negocio de Anás, el negocio de Caifás, que consistía en que a la hora de los sacrificios, porque dice que estaban en la Pascua, y en la Pascua pues era un tiempo en el cual se ofrecía el cordero pascual, se ofrecía el cordero de acuerdo a la condición socioeconómica de las personas, así era la clase digamos, de sacrificio, de holocausto que traía. Algunos podían traer un palomino, otros traían un cordero, otros traían un animal más grande como un chivo, una vaca, la vaca alazana que se le llamaba, hasta bueyes. Bueno, cuántas cosas podía la gente traer para ofrecer en holocausto un sustituto de sus pecados. Entonces la Pascua pues era un evento nacional donde muchísima gente de diferentes partes del Imperio Romano venían a Jerusalén a celebrar la Pascua de los judíos. Así que lo que sucedía era que una persona de algún lugar traía su cordero que lo había criado según la ley, lo había apartado, lo había santificado, lo había guardado puro para presentárselo al Señor, así como decía la ley. Pero cuando llegaba ahí, el sacerdote examinaba el cordero y se lo descalificaba. Así, le decía, no, este cordero no sirve, no reúne los requisitos para ser sacrificado. Entonces el hombre que sabía, que había preparado, que había, estaba consciente pues de que él había cumplido con los requisitos, con lo que estaba escrito en la ley, y ahora su cordero se lo estaban descalificando, se frustraba en cierta medida, en gran medida se frustraba. Y luego le decía, ¿y entonces ahora qué puedo hacer? Me tengo que esperar hasta el siguiente año para regresar con mi sacrificio. Y el sacerdote astutamente le decía, no, puedes ir allá, mira, ve allá aquel lugar que está allá, ahí te pueden vender un cordero purificado, un cordero santo, un cordero que sí reúne los requisitos. ¿Y qué hago con este? No, pues véndelo o regálalo, o ve qué haces con él, pero ese no te lo acepto. Entonces el pobre hombre iba, ofrecía en venta su cordero. ¿Cuánto me das por este cordero? Bueno, te doy unos 30 pesos, 30 monedas o lo que sea. Barato. Ok, ni modo, pues no me lo voy a llevar de regreso para mi casa. Yo he venido aquí a ofrecer sacrificio al Señor. Y luego iba y con las 30 monedas que había, ¿cómo se llama? Que le habían dado por su cordero, que para él era un cordero santo, un cordero inmaculado, un cordero que estaba bien, según él, según su conciencia, un cordero que era capaz de satisfacer las demandas de la ley. Él tuvo que deshacerse de su cordero y ahora va allá, le dan 30 monedas por su cordero y ahora va allá y dice, bueno, necesito un cordero para el holocausto. Ah, ¿cómo no? Aquí está este, hasta con su viñeta, con su certificado de garantía de que ese cordero sí se le iban a aceptar allá en el sacrificio del templo. Y dice él, entonces, ¿cuánto cuesta este cordero? Este te cuesta 50 pesos. No, pero si yo ahorita acabo de vender el mío en 30. ¿Y cómo que tú me lo quieres vender? No, pues es que el tuyo no califica, pero este sí está garantizado que sí califica. Este sí te lo va a aceptar el sacerdote. Lo que pasa es que en realidad ese era el negocio de los sacerdotes. Estos hombres que estaban ahí eran empleados del sacerdote. Ellos no eran gente que venía a la rebusca. No, ellos eran empleados, nada más. ¿Y qué tenía que hacer el hombre? El pecador, ni modo, pagar los 50 monedas por el cordero y a llevarlo, y el sacerdote, si ya el otro ya le hacía señas al sacerdote, le decía, ya estuvo, ya lo compró, ahí lleva la viñeta de garantía. Y ese era el negocio. Entonces, la razón por la que el Señor Jesús estaba enardecido
era porque estaban haciendo negocio con la fe. Estaban haciendo negocio con la vida religiosa del pueblo. No es porque en sí hubiera ahí ventas y todos, como a veces la gente en la iglesia dice que no hay que hacer negocios en la iglesia, que esto, que lo otro. No, el Señor no se refería a eso. Que hay hermanos que dicen, oh, la casa de Dios no es lugar para hacer negocio. La casa de Dios no es lugar para hacer vendimias. La casa de Dios no es lugar para... No, no, hermano, la casa de Dios somos usted y yo. Lo demás es un edificio que algunas veces se puede ocupar para hacer un estudio bíblico, otras veces se puede ocupar como un lugar de una celebración. La cosa es de que la casa de Dios somos usted y yo. En aquel tiempo, la casa de Dios era ese templo que les había construido Herodes y que todavía estaba en proceso de construcción. Ya va a ver usted aquí lo que va a pasar. Total de que Jesús entonces está enardecido, así como estaba escrito en el Salmo 69. En el Salmo 69, David había profetizado, el celo de tu casa me consume, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Así es el Salmo. Entonces él le da vuelta a todo, azota a las personas con un látigo, vuelca las mesas, tira las monedas, hace el Señor un desorden de magnitudes nunca vistas, vamos a decirlo. Y cuando ha terminado el Señor, los líderes de la religión lo confrontan y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué señal nos das? ¿Por qué haces estas cosas? Y Jesús les dice, bueno, la señal que les voy a dar es esta: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Ellos creían que estaba hablando del templo ese, por eso le dijeron, en 46 años, oiga esto, en 46 años fue edificado, y no estaba edificado todavía, no estaba terminado. Fíjese, aquí podemos darnos cuenta de la fecha en la cual Jesús estaba haciendo esta labor de purificación del templo. Aproximadamente en el año 27 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque dice que fue en el año 40, que llevaban 46 años de estar edificando el templo. Ese templo se había empezado a edificar más o menos en el año 19 antes de Cristo. En el año 19 antes de Cristo, cuando Herodes llegó ahí, enviado por Augusto empezó a reinar en el año 27 antes de Cristo, y en el año 19 Herodes fue enviado, y una de las primeras cosas que hizo fue empezar una remodelación o reconstrucción, ampliación del templo, porque él quería congraciarse con la religión judía. Entonces, en el año 19 antes de Cristo, y dice en 46 años, quiere decir que estamos aproximadamente en el año 27 de la era cristiana. Faltan unos 3 años por lo menos para que el Señor Jesús sea crucificado. Ahí estamos en el primer año de su ministerio, empezando su ministerio el Señor. En el año 27 aproximadamente fue este momento de la purificación del templo. Mire qué fácil se encuentra la fecha. Si sabemos que en el año 19 antes de Cristo Herodes comenzó a edificarlo, y ahora han pasado 46 años, estamos en el año 27 de la era cristiana. Pero Jesús no hablaba de ese templo, hablaba de su cuerpo. Por eso, cuando Él resucitó entre los muertos, sus discípulos entendieron de qué estaba hablando. Amigo, miren, ese templo, Jesús les estaba demostrando que ese templo ya no significaba nada. Ahí ya no había nada más que un edificio fastuoso. Por eso cuando los discípulos admirados, porque para ellos la grandeza de su religión era el templo. El templo era lo máximo para ellos. Aún los mismos discípulos de Jesús
estaban maravillados y le decían, maestro, mira qué piedras, mira qué columnas, mira qué maravilla de templo el que nosotros tenemos. Y Jesús los mira, les dice, no, no, miran esto, de eso no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo soy yo, el verdadero templo soy yo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo vino, no vino sobre el templo de Herodes, vino sobre la persona de Jesús. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo vino sobre la persona de Jesús. Y más adelante, ya en el día de Pentecostés, que eso lo vamos a ver después, el Espíritu Santo no vino sobre el aposento alto, sino que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los individuos que se encontraban ahí en el lugar. Pero por supuesto estas cosas no las entendieron los judíos ni los discípulos en el momento en que Jesús lo habló. Eso lo entendieron mucho tiempo después. Y este Evangelio de Juan precisamente es el que nos narra algunos eventos que nos muestran las señales que Jesús hizo acerca de su divinidad. Y nosotros hacemos bien en estudiar este Evangelio, porque al final del Evangelio dice el objetivo: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él. Amigo, este Evangelio de las señales, aquí termina este verso 23 diciendo: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Allá en Caná hizo una señal. Fíjese. Y cuando este ciclo termina en el capítulo 4, verso 54, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Segunda señal en Caná. ¿Cuántas señales hizo en Jerusalén? No lo sabemos. Pero en Caná hizo una segunda señal, que lo vamos a ver después, cuando sanó al siervo del centurión. Entonces, pero en este evangelio vamos a encontrar muchas señales que son como muestras en el camino, como esos señales que usted encuentra en el camino, que le hablan de una desviación, que le hablan de un alto más adelante, que le hablan acerca de los límites de velocidad a los que usted debe ir. Son señales en el camino que nos muestran si vamos por el camino correcto o si nos hemos desviado. Esas señales son para eso, para enseñarnos, para mostrarnos si vamos por el camino correcto o si nos hemos desviado. El Señor en su misericordia continuamente nos habla, nos enseña, nos ilumina, nos alumbra, nos exhorta, nos da su palabra, habla a nuestro corazón para mostrarnos el camino correcto por el cual usted y yo debemos de seguir. Jesús mismo, a pesar de que la gente aplaudía las señales que hacía, Él no les creía, ¿no? Él no creía las adulaciones que la gente le hacía, porque Él conocía a las personas, porque Él conocía el corazón y conoce el corazón de las personas. Él conoce el corazón, conoce los pensamientos, conoce las intenciones, y de hecho, algún día usted y yo seremos juzgados delante del tribunal de Cristo en base a las intenciones con que hicimos las cosas. Así que yo puedo preguntarme en esta noche: Eduardo, ¿por qué tú hablas de la palabra de Dios? ¿Con qué intenciones hablas la palabra de Dios? ¿Qué es lo que intentas? ¿Qué es lo que pretendes cuando hablas la palabra del Señor? Yo tendría que escudriñarme profundamente y estar seguro que mis intenciones son que el nombre del Señor sea glorificado, que usted le conozca, que usted conozca a Jesús como su Salvador,
No que usted me conozca a mí, en realidad, al final de cuentas, yo personalmente no soy la persona importante acá, sino yo solamente sigo siendo uno que proclama, uno que comparte, uno que lo insta a usted, a que se enamore de Jesús, a que se enamore de la palabra de Dios, a que usted pueda comprometerse con la palabra de Dios. Porque al final del día, cuando nos presentemos delante del Señor, seremos juzgados y recibiremos recompensas según las intenciones con las cuales hicimos lo que hicimos. Así que es muy importante, pues, que estemos seguros de que lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para el Señor. Que a Él le servimos. Y que a Él sea la gloria para siempre. Cuídense mucho, feliz domingo, feliz día, la hora o el día que usted esté siguiendo esta transmisión. Como le dije, estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Ahí usted nos puede seguir y edificarse juntamente con nosotros. Continuaremos en la próxima plática hablando acerca de uno de los hombres más importantes que siguió a Jesús de lejos, Nicodemo. Hablaremos de él en la próxima ocasión. Y no olvide también que tenemos pendiente la otra plática acerca del diluvio de Génesis. Vamos a continuar con el diluvio de Génesis un día de esta semana. Le invito a que esté pendiente de nuestra transmisión en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias por su delicadeza. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga siempre. Es nuestra oración. Amén.